Con 13 minutos y estamos con uno de los luchadores por la libertad de prensa en Ecuador, el licenciado César Ricaurte, quien dirige Fundamedios, este importantísimo observatorio que da cuenta sobre cómo se desenvuelven las actividades periodísticas de información en el país. Nuevas amenazas se han presentado, prácticamente sin precedentes en los últimos años. Esta situación de violencia en el país, de inseguridad, trascendió directamente a medios y a periodistas en los últimos días, cuando se hicieron llegar amenazas, unas memorias flash, supuestamente con sistemas para que exploten las computadoras, por lo menos acabar con esta información, pero fue en definitiva una acción de amedrentamiento en contra de periodistas y medios de comunicación, lo cual podría estar abriendo otra y muy peligrosa faceta en términos de libertad de expresión en Ecuador. Le damos la bienvenida, César. Quisiéramos conocer sus reflexiones, el análisis que ha hecho Fundamedios, además, ¿qué es lo que se puede hacer para que esta situación no progrese? Gracias, Gustavo. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia. Un gusto conversar con ustedes, aunque el tema no es fácil, ¿no es cierto? Porque lo que hemos visto es más bien un deterioro de la situación de seguridad en la cual se ejerce el periodismo en el Ecuador. Y claro, comentando con la información inicial que usted señalaba, el problema muchas veces con el índice de Reporteros Sin Fronteras es que no refleja en el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Perfectamente no refleja en el tiempo esta evolución. Y en el año 22, por ejemplo, nosotros más bien registramos un incremento sustancial de los hechos de violencia contra periodistas. Registramos 352 agresiones y 441 periodistas agredidos, ¿no es cierto? Esta diferencia se explica porque hubo algunas agresiones colectivas en contra de periodistas en el marco del paro nacional de junio del 2022. Y es notorio que las amenazas que representa el crimen organizado también se han incrementado, atentados, amenazas directas, ¿no es cierto? E incluso hemos contabilizado 4 asesinatos de periodistas en circunstancias no esclarecidas. Y ahora, como usted bien señala, estos días, ¿no es cierto? Porque los primeros sobres comienzan a llegar la semana pasada, el día jueves, según lo que tenemos, la información que tenemos ya disponible a estas horas, ¿cierto? Comienzan a llegar estos sobres con artefactos explosivos en contra dirigidos a periodistas y medios de comunicación de amplia visibilidad, ¿no es cierto? Y este elemento me parece sumamente importante para tenerlo en cuenta. Los objetivos de estos sobres con explosivos son periodistas con altísima visibilidad de medios de comunicación de alcance nacional, ¿no es cierto?, o periodistas que tienen una enorme trayectoria y que tienen un enorme reconocimiento público, como Miguel Rivadeneira, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no son objetivos al azar, no son objetivos cualquiera. Quienes están detrás de estos atentados eligieron bien los blancos, ¿no es cierto? Y evidentemente están tratando de mandar un mensaje al país con esto, no solamente a los periodistas sobre quienes se ha atentado, sino a todo el país. Y por lo tanto, Gustavo, nosotros lo que hemos pedido desde el día lunes que solicitamos al Consejo de Comunicación que instalara la mesa técnica para dar seguimiento y se coordinen entre las diferentes instituciones públicas las acciones de protección a los periodistas que han sufrido estos atentados, pero que además se establezcan, se nos informe sobre los avances de las investigaciones. Y hemos solicitado que se investigue todas las hipótesis posibles, incluyendo la posibilidad de un móvil político en estos actos, que simplemente no se le atribuya a grupos de crimen organizado, que con eso ya es una muletilla con la cual ya digamos, se sepulta la investigación, ¿no es cierto?,
sino que realmente se puede investigar diversas hipótesis, entre esas, como digo, el móvil político, y de esa forma se pueda dar con los verdaderos culpables, con el grupo que está detrás de estos atentados. César, muy buenos días. Es indiscutible que las amenazas a los periodistas y a los medios de comunicación se han incrementado y cada vez son más preocupantes, pero estas vienen además de todos lados, desde romper periódicos en espacios públicos, amenazas gravísimas como las que acabamos de mencionar en este momento, con atentados ya con explosivos dirigidos a ciertas personas que ejercen distintos oficios de la comunicación, pero además hemos visto otras expresiones en estos días que incitan de una u otra manera al odio, al ejercicio periodístico, más allá de si tenemos afinidad, si estamos de acuerdo con la forma o no de hacer periodismo, como estos últimos videos que han estado circulando y que involucran a uno de los periodistas del medio digital Aposta. Así es, Rosana, buenos días y un enorme saludo para usted y también para la audiencia. Claro que sí, esto, lo que hemos visto, y eso por supuesto es parte de este escenario de violencia, de hostilidad en la cual está trabajando el periodismo ecuatoriano y que mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no es cierto? Extremada polarización, nosotros vemos con mucha preocupación cómo esto se ha agravado, se ha vuelto realmente una cuestión absolutamente desbordada, ¿no? Este discurso de odio, estos discursos, descalificaciones, ¿no es cierto?, que se hacen a periodistas en un ambiente de polarización política muy, muy amplio, ¿no? Y evidentemente este video en contra del periodista Anderson Buscán es absolutamente condenable y creemos que es impropio de una sociedad democrática. Esto nos recuerda días muy oscuros cuando funcionaba un estado de propaganda, un aparato de propaganda muy potente en ese entonces, promovido por el mismo Estado, por el mismo gobierno, ¿no es cierto?, que se dedicaba justo a hacer este tipo de videos en contra de periodistas y medios de comunicación del país, y ahora vuelven estas prácticas que creíamos que ya no iban a suceder en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que definitivamente hay que hacer un llamado a todos los sectores para bajar esa intensidad de los ataques, bajar los ánimos, elevar el debate democrático, ¿no es cierto? Las diferencias se pueden procesar de otra forma y no necesariamente con la descalificación absolutamente que digamos desproporcionada en contra de un periodista o de un medio de comunicación. Ahora, en la coyuntura actual, César, sabiendo que hay muchas aristas a través de las cuales analizar este tema, tratar de encontrar además caminos sobre cómo actuar. Uno es el marco legal. Mucho se discutió sobre este tema de la protección a los periodistas cuando se debatía la Ley Orgánica de Libertad de Expresión. Hay otro proyecto que está propuesto en la Asamblea por el legislador Ramiro Narváez, que es denominado Ley de Protección del Ejercicio Periodístico y de la Comunicación. Pero en esto hay que también pensar que somos un país lleno de buenas intenciones, lleno de leyes que no se observa, que no se aplica, que se las evade. Asumamos que se logra una buena ley de protección de ejercicio periodístico. De allí viene la otra parte. ¿Qué garantías hay en el Estado para que esto se cumpla? ¿Cómo se comprometen los gobiernos para ejercer acción? Y luego están lo que tienen que hacer los medios y tenemos que hacer quienes hacemos comunicación en el país, observar protocolos de seguridad que se deben aplicar para situaciones que ojalá no se repliquen como han sucedido ya en países hermanos, en países vecinos, Colombia, México, son durísimos ejemplos.
Así es, Gustavo, creo que dos cosas importantísimas de lo que usted ha señalado. Uno, que la Ley Orgánica de Comunicación contiene ya la creación, las reformas, me refiero a que se aprobaron el año pasado, contiene ya la creación de un mecanismo ya institucionalizado de protección a periodistas, ¿no es cierto? Y esto, la rectoría de este órgano, de este mecanismo, recae en el Consejo de Comunicación, pero se necesita el reglamento de urgencia, necesitamos el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación para que se pueda desarrollar la forma, el funcionamiento de este mecanismo. O sea, recordemos que incluso la conformación del Consejo de Comunicación cambia, se eligen nuevos consejeros, nuevos miembros del Consejo, entonces es necesario avanzar en esa nueva institucionalidad que crea la ley de comunicación. Y entre esos, como digo, este mecanismo que dadas las circunstancias que estamos afrontando, se vuelve absolutamente urgente, porque ese mecanismo tiene que diseñar justamente las políticas de prevención para reducir los niveles de violencia contra la prensa. Y entre esos están los protocolos que usted señala, ¿no es cierto? Protocolos que además tienen que ser adoptados de forma voluntaria por los medios. Eh, Evidentemente hay que hacer un enorme esfuerzo por parte de medios de comunicación y periodistas de adoptar medidas de autoprotección. Esto me parece clave y usted lo señalaba, Gustavo. Es necesario, no podemos seguir operando en condiciones de absoluta inseguridad, ¿no es cierto?, personal y profesional. Y hay desarrollado, de hecho, Fundamedios, esta semana mismo emitimos un boletín con los enlaces a dos documentos que hemos producido en los últimos años, con una serie de recomendaciones de autoprotección en diversas circunstancias, ¿no es cierto? Y hemos dado talleres en muchas partes del país con justamente promoviendo esta cultura de la seguridad en las redacciones, en el ejercicio del periodismo. Así que yo creo que esto es importantísimo, vale la pena mencionarlo en este contexto. Debemos mejorar los sistemas, los mecanismos de autoprotección y por otro lado exigir al Estado que que comience a funcionar ya ese mecanismo de protección a periodistas que crea la ley de comunicación. Vale la pena también reflexionar sobre en qué estado de situación se encuentra la libertad de información, el tema de las facilidades para obtener información. En Ecuador hay una ley que entendemos está vigente, que se la publicó en el registro oficial en el año 2004, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero frecuentemente se siguen emitiendo restricciones a la información. Lo tuvimos en Copera aquí, en donde muy flagrantemente se decidió poner una restricción de 15 años de acceso a todas las informaciones relacionadas con el quiebre de esta cooperativa, que fue un golpe muy fuerte para la ciudad de Cuenca y la región austral en general. Hay contratos que siguen haciéndose desde el Estado, contratos que se hacen también desde los gobiernos locales que tienen restricciones, se los pone una etiqueta de privado y es difícil o imposible acceder a esta información. ¿Cómo se encuentra este tema? A esto se ha sumado algo que todavía se lo está digiriendo, que es realmente una información en desarrollo, como se dice. Esta decisión del gobierno de Guillermo Lasso de limitar las funciones de la Contraloría General del Estado. Se han restado facultades de control a la propia Contraloría. No estamos hablando aquí de los medios, sobre las personas jurídicas, entidades de derecho que tienen recursos públicos, entidades bancarias, financieras, compañías o sociedades mercantiles. ¿Se ha analizado ya esta situación y cuánto significa esto en transparencia, en libertad de expresión? Gracias, Gustavo. Sí, al respecto hay que mencionar que este año, hace pocas semanas,
la Asamblea Nacional aprobó ya una nueva ley de acceso a la información y de transparencia y acceso a la información pública, ¿no es cierto? Que significa un avance, sin duda alguna, por ejemplo, en el establecimiento de nuevos parámetros para que se transparente toda la documentación digital, ¿no es cierto?, que tienen las instituciones públicas actualmente. Sin embargo, un poco se queda a medias. Perdone, César, es muy importante saber esto. ¿Ha pasado esto ya por el filtro del Ejecutivo? Sí, correcto. La ley ya ha sido publicada en el registro oficial, ¿no es cierto? Y como decía, lo lamentable es que no se generó en esta nueva ley un organismo rector del derecho de acceso a la información pública y acorde con los estándares internacionales, es decir, autónomo, independiente, técnico, ¿no es cierto? Sino que se insistió en el hecho de que sea la Defensoría del Pueblo el órgano rector del acceso a la información pública. Y justamente ya vimos con la ley del 2004, ¿no es cierto?, justamente la situación que usted acaba de describir, Gustavo, y que la Defensoría del Pueblo no ha podido ser el órgano rector efectivo del acceso a la información pública, porque básicamente no tiene la potestad legal, no tiene los recursos, no tiene esa expertise técnica tampoco, ¿no es cierto? Entonces, insistir en que sea la Defensoría del Pueblo nos parece un error cuando se podía haber pasado a un órgano, como digo, como recomiendan los estándares internacionales, más bien técnico, independiente, autónomo. Sin embargo, como digo, sí hay un avance normativo ahí. Sin embargo, evidentemente sigue subsistiendo una cultura del secreto en gran parte del sector público. Esto que usted señala de Contraloría, sí hay que ver qué implicaciones tiene justamente para el acceso a la información. Recordemos que incluso Fiscalía acaba de emitir también un reglamento, un protocolo, ¿no es cierto?, que se supone es para proteger a los trabajadores de la prensa, pero que en realidad contiene una amenaza sobre el artículo, basados en el artículo 180 del COIP, del Código Integral Penal, ¿no es cierto?, que incentiva el uso de este artículo, que significa de 1 a 3 años de cárcel para los periodistas que difundan información acerca de los procesos judiciales, ¿no es cierto? Eso nos parece que es absolutamente atentatorio contra la libertad de expresión. Entonces sí hay estos dispositivos legales que van apareciendo en diversos, ya ni siquiera a nivel de leyes o de reglamentos, sino a nivel de protocolos, de decretos, etcétera, etcétera, y que atentan finalmente contra este derecho fundamental que es el acceso a la información pública. Hay también preocupaciones en cuanto a una reciente herramienta de la Fiscalía que aborda el trabajo periodístico en el área judicial, publicada el 10 de marzo en el registro oficial, esta guía práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones de derechos a la libertad de expresión y sobre la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación en el contexto judicial. Usted se refería a este tema, pero ¿qué alcances tiene esto? ¿Cómo va esta herramienta de la Fiscalía a limitar el trabajo periodístico? Yo creo que esto tiene lo grave de este protocolo y de la inclusión de este artículo en este protocolo, es que promueve el uso de este artículo del 180 del COIP. El 180 ya existe, ¿no es cierto? Ya está ahí. El Código Orgánico Integral Penal. Igual consideramos que es violatorio a la libertad de expresión. Pero en este protocolo lo que se hace es promover el uso, ¿no es cierto?, que los fiscales y jueces usen este artículo en contra de periodistas y medios de comunicación. Y funciona entonces como una amenaza, ¿no es cierto?, como una espada de Damocles sobre aquellos periodistas que cubren fuentes judiciales y que eventualmente pueden tener acceso a documentación sobre procesos judiciales. A veces, esto incluso, es promover la censura directamente.
Correcto. Y lo perverso es que muchas veces hemos conversado con periodistas de fuentes judiciales, es la misma fiscalía la que les filtra documentación sobre los procesos judiciales, ¿no es cierto? Entonces, es absolutamente paradójico que, por un lado, amenacen con el uso del 180, que significa de 1 a 3 años de cárcel, y por otro lado, existan estas filtraciones de la misma fiscalía de documentos relacionados a procesos judiciales. Y ojo, Gustavo, en esto hay que ser también muy precisos. Se trata de procesos judiciales que en la mayoría de veces tienen un alto interés público, ¿no es cierto? Y eso justifica precisamente el hecho de que los ciudadanos quieran saber, quieran conocer qué situación tienen determinados procesos judiciales porque tienen un alto interés público. Y Fiscalía debería reconocer eso, más bien transparentar que en procesos en los cuales hay información de alto interés público, ¿no es cierto? Eso más bien se deba transparentar, se creen canales institucionales para que esa información fluya de manera ordenada y transparente. Vayamos finalmente a un aspecto positivo de lo que se viene haciendo en Ecuador para luchar contra la desinformación. Este mundo moderno que ha abierto las redes sociales para que cualquier persona pueda poner cualquier comentario, cualquier información, cualquier fotografía con su interpretación propia en las redes sociales. Ha abierto mucho esta discusión entre la misión del periodismo, la observancia que debería hacerse a temas que son viejos pero no caducos, que siguen actuales, como los de la ética periodística, temas de la verificación, etcétera. Y este es un tema muy importante, pues entrar en Internet es entrar en una especie de selva donde cada internauta tiene que desarrollar un sexto sentido para poder filtrar esa información. Los medios periodísticos, aquellos que se precian de hacer bien su labor, siguen cumpliendo con ciertos protocolos, pero también hay actividades que se están llevando adelante en Ecuador, como Ecuador Verifica, promovido también por Fundamedios, en donde se realiza la verificación, el fact-checking, como se le conoce en inglés, para luchar contra la desinformación. Quisiera compartir, César, con el público algo de lo que se está haciendo en este sentido en Ecuador, que es un aspecto positivo y un esfuerzo de medios y periodistas. Correcto, sí, Gustavo, realmente esta coalición Ecuador Verifica ha tenido frutos realmente muy importantes, un trabajo muy importante, por ejemplo, en las últimas elecciones, haciendo fact-checking, verificación, ¿no es cierto?, tanto del discurso público de los candidatos como de la desinformación pura y dura que prolifera durante los contextos electorales. Entonces, ahí se ha visto claramente la importancia de tener una coalición de este tipo, en la cual los distintos actores, los distintos medios de comunicación que funcionan en diversas regiones y ciudades de nuestro país puedan también hacer este tipo de verificaciones. Entonces, creo que ha sido un paso adelante importantísimo el hecho de contar con esta coalición. Y otro esfuerzo que justamente lo menciono porque lo presentamos el día de ayer, es el lanzamiento de esta certificadora de medios llamada Credibilidad, y que lo que intenta es que fortalecer a los medios de comunicación, especialmente a los nuevos medios, a los medios digitales, ¿no es cierto? Y promover la calidad en los procesos de estos medios de comunicación en 3 áreas: el buen gobierno corporativo, los principios y técnicas del periodismo, ¿no es cierto?, y la respuesta frente a las audiencias, los niveles de transparencia, rectificación, etcétera, etcétera. Esto va a ser sumamente importante porque el contar con esta certificación va a permitir que los usuarios, que las audiencias que usted mencionaba, Gustavo, ¿no es cierto?, sepan claramente
qué medio de comunicación responde a procesos de calidad, ¿no es cierto? Tiene procesos de calidad, cumple esos procesos durante su trabajo, durante la elaboración de la información, ¿no es cierto? Y que otros medios de comunicación, en cambio, no tienen esos procesos y podrá distinguir de esa forma, de mejor forma las fuentes, ¿no es cierto?, de donde se puede originar la desinformación. Entonces, nos parece justamente que una herramienta de este tipo fortalece a los medios, fortalece el desarrollo de nuevos medios y además es una herramienta muy potente, muy poderosa para luchar contra la desinformación. Promover la calidad informativa, promover la calidad en los medios, definitivamente es también luchar contra la desinformación, Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, César. Gracias, Gustavo. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. Declaraciones del licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Son las 8 horas con